Y saludamos a los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales, por Facebook, por Facebook. Eso es nuevo, ¿verdad? por Facebook, por YouTube. Ay, mi madre. Ese inglés mío ya me está... Va mal, vamos mal. En esta mañana yo quisiera compartir una palabra que yo estoy convencido que va a ser de mucha bendición. ¿Usted lo cree conmigo? Yo tengo mis expectativas están bien altas, porque mientras más leía el mensaje, mientras más profundizaba el mensaje, algo en mi corazón me decía que este mensaje va a ser de mucha bendición, pero va a depender de que usted lo reciba de esa manera y que usted tenga su copa boca arriba y que usted esté dispuesto a recibir la palabra del Señor. Quiero que busque conmigo Romanos capítulo 7 y vamos a hablar de 3 puntos importantes. De 3 puntos importantes que yo les llamo 3 enemigos del alma. O póngale 3 enemigos de la vida, como usted quiera llamarle o titularle. Yo sé que el tema puede ser un poquito controversial, pero quiero que me dé la oportunidad de exponer la palabra y que esta palabra sea de bendición para su vida. Romanos capítulo 7, del 15 al 25, hasta la parte A, ese es el texto del calendario litúrgico de la carta de los Romanos. Y dice así: entonces, ¿qué diremos? Es la pregunta que comienza Pablo diciendo: ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado de no ser por la ley, y tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento despertó. Yo estoy leyendo el verso, perdón, voy para el 15. Ahora sí. No comprendo mi forma de actuar. Ella está hablando, Pablo, de su manera de pensar. Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago, es porque considero que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo que hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente de siervo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Que esta palabra sea de bendición y edificación para tu iglesia en esta mañana. Creemos que tu palabra es viva y que tu palabra nos transforma, y eso queremos en esta mañana. Ser transformados por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, mis amados, mis amadas. Nosotros vivimos en una época donde constantemente escuchamos la palabra motivación. Constantemente se nos venden libros, hay podcasts, hay audio, constantemente la gente está buscando motivar, la gente
en contra de la ansiedad, en contra del pecado, en contra de tantas cosas. Y eso lo vemos constantemente en nuestro diario vivir. Y nosotros hablamos con mayor libertad. Antes, tú hablar de ansiedad era hasta pecaminoso. Decir que tenías depresión era pecaminoso. Decir que sufrías de ataques de pánico era pecaminoso. En la iglesia ya se ha abierto más a hablar sobre esto y los términos de inteligencia emocional o regulación emocional. Pero yo quiero decirte en esta mañana que antes que Gary Goldman o cualquier persona que hable de este tipo de estructura o de terminología, ya la Biblia tenía personajes que lo hablaban y lo manejaban en su diario vivir. Había personajes que ya lo estructuraron en sus vidas y Pablo es uno de ellos. Pablo, cuando leemos el texto, está diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjense la lucha, la lucha interior que tiene Pablo. Imagínense que ese es usted, constantemente con sus luchas, negociando con Dios. No, yo no vuelvo a hacer más esto, no vuelvo a cometer este acto. Y él está diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y esto no es el grito de una persona incrédula, indiferente a la palabra de Dios. Estamos hablando del testimonio de alguien que ama a Dios, pero reconoce que existe una batalla permanente en el interior. Y yo le llamo 3 enemigos del alma. Como pastor y como trabajador social, este pasaje me recuerda que la persona, nosotros somos seres integrales. Somos seres integrales. Cuando hablamos de espiritualidad, mi amado, no estamos hablando de que la espiritualidad simplemente se cultiva con un buen culto de oración. La espiritualidad se cultiva con tu vida integral, cultivando tu cuerpo, tu espíritu y tu alma. Somos seres integrales. Hasta la sexualidad tiene que ver con tu espiritualidad. Hasta con tu físico tiene que ver con tu espiritualidad. Toda tu vida, todo tu cuerpo, toda tu mente tiene que ver con tu espiritualidad. Las emociones, los pensamientos, la voluntad, todo eso está interactuando constantemente en tu vida. En la inteligencia emocional nos enseña que una persona sana no es la que nunca experimenta conflictos internos, sino la que aprende a reconocerlos. Miren qué interesante. Cuando hablamos de la inteligencia emocional, no hablamos de la persona que está luchando, sino la persona que reconoce que tiene unas luchas internas. Y que, pase mi amada, que las reconoce, que entiende que hay unas luchas. Gracias, milagro. Pero no las evades, no las elimina, sabe que están ahí. Pero sin embargo, ya Pablo había establecido y nos enseña exactamente eso en el texto de los Romanos. Él está reconociendo honestamente su condición para poder depender totalmente de Cristo. Porque aquí yo no voy a hablar de otra cosa, de sentirnos autosuficientes. Porque si usted piensa que yo le voy a decir que podemos, porque todo lo podemos hacer, porque somos fuertes, porque somos dioses pequeños, no. Eso es lo que yo te voy a decir. Nosotros tenemos que aprender que en nuestra insuficiencia, en nuestro autoanálisis, tenemos que depender totalmente de alguien que se llama Dios, que por medio de su Hijo y su gracia es quien nos fortalece en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hay que depender del Señor. Y la verdadera madurez espiritual, mi amado, comienza cuando dejamos de negar nuestra lucha y queremos pensar que nuestra santidad va más allá de nuestra lo que queramos proyectar, y aprendemos a depender de la gracia del Señor. Cuando yo miro la carta de los Romanos, la carta fue escrita aproximadamente
57 años después de Cristo, desde Corinto. Y en el capítulo 1 hasta el 5, Pablo está hablando de la justificación de la fe. Él está hablando de que somos justificados por la fe y nos está presentando esa realidad de vida de que nosotros, por más que hagamos, nuestra justificación no es por lo que podamos hacer, sino por la gracia del Señor. En el capítulo 6, él comienza a hablar de la libertad del dominio del pecado, de esa presencia libertadora del Espíritu Santo, que por medio de Cristo, porque todo esto es por medio de Cristo, que somos libres del pecado. Y en el capítulo 7 responde esa pregunta fundamental en la vida del ser humano. Si Cristo nos ha salvado, ¿por qué todavía experimentamos luchas interiores? Si yo acepté al Señor, ¿por qué todavía sigo luchando con mi carnalidad, deseos carnales? ¿Por qué todavía sigo pensando y anhelando cosas que antes eran parte de mi naturaleza? Y el capítulo 7 no pretende enseñar derrota permanente, no es eso. De hecho, yo pienso que la lucha más interna de Pablo es sobre lo que la ley estipula, que cuando uno lee la ley en el Antiguo Testamento, uno se siente que uno es un pecador ante Dios. La ley te hace culpable, es lo que dice el texto bíblico. Cuando pienso en la ley, yo sé, porque la ley me hace culpable según lo que leo en la ley. Pero cuando vivo en la presencia de Cristo y lo que Cristo hizo en mí, esa victoria por medio de Cristo me hace libre de pecado. Y aunque deseo hacer o no hacer cosas, las hago. Pero aunque las hago, sé que mi justificación y mi salvación depende de lo que Cristo hizo en mí, no por lo que yo pueda hacer. Así que el capítulo no pretende enseñarnos derrota permanente, sino demostrar que la ley, aunque es santa, nunca tuvo el poder para cambiar el corazón humano. Nunca. Y usted puede leer el texto, las historias del Antiguo Testamento, y usted va a entender que la ley nunca transformó al ser humano, lo condenó. Y entonces el capítulo 8, donde cuando leemos el capítulo 8, y es importante cuando uno hace un exégesis del texto, uno lee los capítulos antes y el después. Y el capítulo 8 muestra la respuesta definitiva del texto ante la pregunta, y es sobre la vida en el Espíritu. La vida bajo lo que el Espíritu nos da por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso, mi amado? Palabras importantes que el texto menciona. Él habla de lo que Él quiere. Esa palabra quiero, y en griego aparece el verbo teló, que no habla solamente de un deseo pasajero, sino de algo que está, de una decisión consciente del corazón. Cuando dice, no hago lo que quiero, más hago lo que no quiero, Él está hablando del deseo que hay en su corazón, de lo más profundo. No es un capricho, es un deseo, algo que está atesorado ahí. Y describe esta decisión consciente de hacer algo. Y yo creo que, en psicología, y esto es importante, porque a veces los cristianos pensamos y nos adjudicamos a hacer cosas pensando que ya como Dios nos perdonó, pues yo me voy a hacer esto escondido porque ya Dios me va a perdonar. Los cristianos no podemos actuar así. A veces nos otorgamos licencia a nosotros mismos. Voy a hacer esto incorrecto, pues después yo negocio con Dios. Y es una realidad que vive mucha gente pensando que Dios va a ser así. Está bien, actúa, yo después te perdono. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos cartas abiertas y que nuestro testimonio es importante. Así que lo que nosotros tenemos que hacer y entender es entregar nuestros deseos al Señor. Entregar lo que queremos al Señor. Yo lo dije la semana pasada y me reafirmo. Cuando uno se entrega a Cristo hay una transformación en la mente, en el corazón. En estos días tuve unos diálogos muy importantes con mi hija. Y tuve también unos diálogos importantes el viernes con algunos hermanos aquí.
de temas en particulares, de cómo era antes y cómo es ahora uno. Y yo me reafirmo en esto, de que cuando nos entregamos al Señor, los deseos de uno, por ejemplo, yo era un buller terrible, me gustaba mofarme de la gente, todavía lo hago un poquito, pero más sano. Pero esa mofa de querer humillar a la gente, cuando yo me convertí, todo eso se cambió en amor. Dios lo transformó en amor, lo transformó en pasión, en compasión. Y eso lo hace la presencia del Señor. Otra cosa que dice el texto, dice que no es lo que Él hace. Y hacer no describe un acto aislado, habla de una práctica repetitiva. Existe una diferencia entre querer y ejecutar, y Pablo está hablando de que él hace constantemente lo que no quiere hacer. Y cuando habla de la carne, los deseos de la carne, no significa simplemente el cuerpo físico, representa la naturaleza humana en la cual usted y yo somos, marcada por el pecado. No dice que el cuerpo es malo, dice que existe una inclinación humana hacia la autosuficiencia y la rebelión. Ahora la pregunta que yo le voy a hacer, y usted me la responde en su casa o en su oración, porque la gente dice que por culpa de Adán somos pecadores. Pero yo no soy seguidor de Adán, yo sigo a Cristo Jesús. Yo estoy consciente que nuestra humanidad es una. Pero también estoy consciente que cuando llego a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, me dice la palabra que las cosas viejas pasan. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, si Él toma todos mis pecados y los lanza al fondo del mar, dice el texto bíblico, que no se acuerda de ninguno de ellos. Que Jesucristo vino no para condenar, sino para salvar. Y que el que crea en Él es nueva criatura. Por lo tanto, usted y yo no vivimos bajo pecados pasados. Yo creo, iglesia, que tenemos que trabajar asuntos muy importantes. Por ejemplo, hay gente, y eso lo escucho constantemente, que creen en la maldición generacional. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué es eso? Sí, usted lo va a escuchar. Iglesias que creen en la maldición generacional, gente profesional, psicólogos que creen que como tus papás pecaron, tus antepasados pecaron, tú estás inclinado a fallar también. Por ejemplo, mi papá fue alcohólico. Mi papá le fue infiel a mi mamá. Pues yo se supone que tenga inclinaciones a eso, porque mi papá lo fue. Pero si yo creyera en eso, si yo creyera que yo estoy maldito y hay que hacer un exorcismo o orar y trabajar tu área interior, trabajar esas áreas, esas maldiciones generacionales, pues entonces, ¿dónde dejamos la presencia de Cristo en nuestra vida? ¿Dónde dejamos que quien transforma y quien hace las cosas nuevas es Cristo? ¿Dónde dejamos que las cosas viejas pasan? He aquí, son nuevas. ¿Dónde dejamos que cuando le preguntaron a Jesús quién pecó para que éste estuviera enfermo? Ricardo, en el texto bíblico le dicen a Jesús, mira, este pecó. ¿Quién falló aquí? Falló el papá, los antepasados. Y Jesús le dice, tacho, no pecó ni él ni sus antepasados. Esto está ocurriendo para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Y es importante que lo entendamos, mi amado, que cuando hablamos de la carnalidad, usted y yo no somos hijos del pecado, somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios. Y que aunque hay una lucha interna, nosotros dependemos de la gracia del Señor. Para mí hay 3 enemigos que usted y yo tenemos que trabajar en esta área, en esta mañana. Cuando yo leo el texto, me encanta, porque el primer enemigo que tenemos que trabajar es el interior. Ya conmigo, el enemigo interior. Dice, no hago el bien que quiero. Eso es lo que está. Él tiene una lucha interior. La primera batalla ocurre dentro de nosotros.
La inteligencia emocional promueve lo que es la autoconciencia. El problema es que a nosotros no nos gusta practicar la autoconciencia. A nosotros nos gusta manipular y evitar lo que estamos viviendo. ¿Cuántas veces estamos viviendo un tiempo difícil y nuestra oración por la noche es: Señor, quítame este proceso, elimíname esto, saca esto de mí, de mi mente, saca esto de mi vida, no quiero vivir esta experiencia? Cuando usted evita examinarse por dentro, lo que usted está haciendo es intentando vivir bajo su conocimiento y el poder que usted pudiera tener para controlar las cosas. Daniel Goleman afirma que la autoconciencia consiste en reconocer con precisión nuestras emociones, pensamientos y motivaciones. Yo te pregunto, ¿usted conoce sus emociones? ¿Conoce sus impulsos? ¿Conoce sus tentaciones? ¿Conoce con precisión sus motivaciones? Si no, tiene que practicar, usted tiene que analizarse su vida interior. Pablo demuestra una enorme autoconciencia espiritual cuando dice que él hace lo que no quiere. Él no culpa inmediatamente al diablo, porque eso es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros pasamos por prueba y la culpa es ¿de quién? Es del diablo. Y yo estoy seguro que cuando usted leyó ahí los tres enemigos, ahí está el diablo metido. Debe estar, los tres son el diablo. Ahora también el diablo también es trino. El diablo y el diablo. Y la gente, yo soy de los que pienso que la gente le gusta culpar al diablo porque le gusta pelear y luchar con alguien que no está viendo que con sus issues personales, con su yo interior. Me gusta más pelear con alguien y echarle la culpa a alguien que no estoy viendo, que no tiene ningún tipo de poder sobre tu vida ni mi vida, que no tiene poder sobre tus hijos ni tu generación, no tiene ningún tipo de poder. El enemigo no tiene ningún tipo de poder, pero nosotros le echamos la culpa siempre al enemigo. Es que el diablo, no, el diablo, olvídese del diablo, no tiene poder ninguno sobre usted. Usted es hija, es hijo de Dios. Dios venció, usted es más que vencedor. Ahora, usted tiene que trabajar con su área emocional y reconocer. El problema es, yo tengo un problema dentro de mí. Tengo un problema que tengo que trabajar y entender que a pesar de que tengo un issue en mis emociones, hay una gracia que me invita a entender que mi victoria no es por lo que yo pueda hacer, porque soy vulnerable a mi realidad. Pero la gracia me dice, en mí hay perdón y restauración. Yo esperaba 5 amén por lo menos ahí. El enemigo número 2. Los pensamientos desordenados. El enemigo de la mente, los pensamientos desordenados. Romano describe un conflicto entre la mente que desea agradar a Dios y otra fuerza que intenta dominarla. No podemos intentar buscar de Dios cuando deseamos y anhelamos hacer lo incorrecto. En la inteligencia emocional habla de la importancia del diálogo interno, ese diálogo interno. Todos tenemos una conversación interna. Otros producen culpas, otras generan vergüenza. El enemigo utiliza pensamientos como no cambiarás. Dios ya terminó contigo y ya no hay nada que hacer contigo. No vale. Esos son pensamientos que constantemente llegan a nuestra vida. Y es interesante que Pablo nunca niega la existencia del conflicto, pero Pablo la enfrenta. Enfrenta la realidad. El evangelio no consiste en fingir fortaleza. El evangelio consiste en renovar nuestra mente para entender los procesos de Dios, mi amado. El problema es que cuando yo no entiendo mis emociones, voy a estar fingiendo que estoy bien. ¿Y cómo estás? En victoria. ¿Y cómo estás? Amén, todo bien. Y por dentro está destrozado. Y por dentro viviendo una agonía, por dentro con unas luchas internas.
El evangelio no consiste en fingir eso, mi amado. Consiste, y ahí me encanta Romanos 12, cuando Él los lleva ya al proceso de que tu cambio de vida no es por lo que tú desees hacer, sino por lo que acá arriba en tu mente comienza a ser transformado. Esa renovación mental, la transformación comienza por esa transformación del entendimiento, mi amado. No todo pensamiento merece ser creído. No todo lo que llega a tu mente tienes que creerlo. El creyente aprende a evaluar sus pensamientos, a discernir qué voz es de Dios y qué voz no es de Dios. Hay muchos que piensan, escuchan voces internas. Y hay que aprender a discernir, mi amado. La voz de Dios, quiero decirte que trae paz. La voz de Dios siempre te va a traer paz. La voz de Dios nunca va a traer confusión a tu vida. La voz de Dios te va a dar sosiego, te va a dar tranquilidad. Aprenda a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a dar libertad. La voz de Dios siempre te va a decir cuán importante tú eres para Dios. La voz de Dios siempre te va a decir, no he terminado contigo. La voz de Dios siempre te va a decir, eres mi hijo y te amo con todo. Termino con el enemigo número 3. Y esto es un problema serio y es la autosuficiencia. En el clima del capítulo 7 llega cuando Pablo exclama, miserable de mí, dice él, ¿quién me va a librar de este proceso? Y observe detenidamente el texto. Él no pregunta qué técnica o qué terapia, qué disciplina. Y yo no estoy diciendo que eres malo, al contrario, como profesional de la conducta, yo siempre creo que tenemos que buscar ayuda profesional en un momento dado en nuestra vida. Pero la realidad, cuando leemos el texto, la experiencia del capítulo demuestra una verdad. La fuerza de voluntad no basta muchas veces. Yo creerme autosuficiente es un pensamiento erróneo, porque de alguna manera nosotros vamos a fallar nuevamente. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado negociando con Dios? En esa negociación siempre vamos a perder, porque siempre negociamos pensando que vamos a hacerle fiel al Señor. No, si tú me cumples esto, yo te prometo. Y ese yo te prometo es que usted está prometiendo que va a cambiar, va a dejar de fumar, va a dejar de beber, va a dejar de tal cosa, va a dejar de ser adúltero, va a dejar de robar, yo te prometo que va a dejar la poca vergüenza. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que no somos autosuficientes. No somos autosuficientes. Y yo quiero que usted entienda eso hoy, aquí en la casa del Señor. Si usted llegó pensando que usted es autosuficiente y que usted todo lo puede, porque la Biblia dice, todo lo puedo. Sí, todo lo puedes en Cristo. No eres autosuficiente. Tu victoria no es por lo que tú haces, es porque Cristo la hizo en la cruz de Calvario. Tu bendición, tu salvación, tu redención no es por lo que tú hiciste y lo que vayas a hacer o lo que dejes de hacer, es por lo que Cristo hizo en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, mi amado, el pensar y el luchar y el batallar con los enemigos en la mente, con la gente que se vive en pecado, en que si no vivo, en que si lo otro. La realidad es que quien único nos salva, quien único nos limpia, quien único nos libera, se llama la gracia del Señor, que aún sin merecerla, aún sin ganarla, Él nos la otorga para que vivamos en victoria y en salvación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, mi amado?
La presencia transformadora del Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nuestra vida. La gracia, escuche bien, la gracia no elimina nuestra responsabilidad, pero hace posible aquello que nuestras fuerzas jamás lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y lo voy a repetir. La gracia no elimina nuestra responsabilidad. Hay una responsabilidad suya y mía. ¿O es que Dios nos llama a vivir a tutiplén? Vive como te parezca. No, mi amado. Hay una responsabilidad. Hay un modelo. Cristo es el modelo nuestro. Y en ese modelo de Cristo, eso nos hace posible que con nuestras fuerzas jamás podemos lograrlo, pero sí por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, mi amado, en esta mañana, Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No termina hablando de fracaso, no termina diciendo estoy fastidiado, estoy peor que nunca. Termina hablando de Cristo. La victoria de usted y la mía no consiste en nuestras luchas, consiste en la victoria de Cristo. ¿Lo cree conmigo en esta mañana? Consiste en saber dónde acudir cuando la lucha aparece, en saber acudir cuando me siento que no puedo más. Cuando sé que ya no puedo con mis fuerzas, ahí tengo que entender que no es con mis fuerzas, es con la fuerza del Señor. Que aún en mis batallas, en mis luchas emocionales, en mis luchas carnales, hay alguien que está conmigo y me dice: estoy contigo. Y es conmigo. Yo sé que lo he dicho anteriormente, lo voy a repetir nuevamente. Me gusta mucho la película de Chuck, La Cabaña. ¿La vieron? Véanla, la película La Cabaña. Es que en inglés, recuerda que yo hablo lenguas a veces. De Chuck, La Cabaña. Mercedes se ríe. La Cabaña. Allí en la película, el director intenta mostrar a Dios por medio de una mujer. Muestra a Jesucristo por medio de un joven medio árabe, ¿verdad? O hindú. Y el Espíritu Santo por medio de otra joven. A un hombre que su hija desapareció y que en su proceso de búsqueda de su hija entran estos tres personajes para sanarlo. En sus luchas, en su rencor, del por qué entran estos tres personajes y lo llevan a esa cabaña. Es importante, y lo digo, y por eso digo esto, porque en el proceso, el personaje de Jesucristo camina sobre las aguas. Y el personaje, el papá que está luchando con ellos, Jesucristo dice: ven y camina conmigo. Y él caminó sobre las aguas. Llegan hasta la orilla del lago, y en la orilla del lago de momento está el personaje nuevamente, y se ve a Jesucristo en la parte de atrás. Y él mira el lago y le mira a su mente cuando caminó con Jesucristo en las aguas. Y dice: yo lo puedo hacer. ¿Cómo se llama eso? Autosuficiencia. Yo lo puedo hacer. Si ya lo hice, yo lo puedo volver a hacer. Y dice, y en la película él se levanta de la orilla y empieza a caminar. ¿Y qué pasa? Se queda hundido. Jesucristo lo ve desde fondo y se sonríe. Camina hacia donde él y le dice: Ricardo, perdona, ven para acá. Tú eres el personaje, yo hago el personaje de Jesucristo. Lo toma de la mano, este es el agua, y le dice: es que sin mí no lo puedes hacer. La agarra de la mano. Nos vemos bien, Abigail. No me suelte, pero le dice: sin mí, no lo puedes hacer. Es conmigo. Si te sueltas, te vas a hundir. Si me agarras de la mano, puedes caminar sobre las aguas. Las aguas. Gracias, Ricardo. Un aplauso a Ricardo. Gracias, Ricardo.
Las aguas en muchas ocasiones representan nuestras luchas, multitudes de eventos que llegan a nuestras vidas. Qué bueno saber que si yo me agarro de Jesús, entiendo que puedo sobrellevarlas. No soy autosuficiente, usted no lo es. Dependemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dependemos, repítalo conmigo, dependo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dependo de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Me encanta Pablo porque nunca termina diciendo yo lo puedo hacer. Él termina siempre diciendo todo es por medio de Cristo. La victoria no es por mi fuerza, es por medio de Cristo. Y termina diciendo, y con esto termino, ahora pues, repítalo conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia no niega tu realidad, mi amado. La gracia no niega mi realidad. La vence. La vence en el nombre del Señor. Todos vivimos tres enemigos constantemente que están hablando en nuestras vidas. Pero ambos están vencidos cuando nos aferramos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo fielmente que Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Que Dios tiene grandes cosas para tu vida personal, para tu familia, para tu casa, para tu salud. Lo que hace falta es que lo creamos en el nombre del Señor. Y no que lo hagamos solo. Que ese es con la imagen de Ricardo. Sin mí, es conmigo que puedes lograrlo. Está en Jesucristo, en reconocer que en nuestra debilidad, ahí está nuestro poder. Que todo comienza y termina con Él. Tal vez llegaste hoy cansado de luchar. Cansado de luchar con tus asuntos, con tus issues, con tus mismos pecados. Las mismas emociones, las mismas heridas. Quiero decirte en esta mañana, no estás sola, no estás solo, mi amado. Te lo voy a repetir nuevamente, no estás solo, no estás sola. A veces nos encerramos en nuestra tristeza, en nuestra vulnerabilidad. No queremos que la gente piense que estamos pasando un momento. Pero tengo que decirte hoy, nunca y nunca jamás has estado sola y solo. Dios siempre ha estado contigo. La respuesta de Pablo en su vida es que sigue siendo la misma respuesta para nosotros. Y es que Jesucristo es suficiente. ¿Lo cree conmigo? Dígalo, repítalo conmigo. Jesucristo es suficiente. Él perdona al culpable, restaura al quebrantado, fortalece al débil, transforma al que se rinde ante su gracia. Yo quiero rendirme hoy ante su gracia. Quiero rendirme ante su presencia, quiero rendirme ante su poder. Yo te invito en esta mañana que cierres tus ojos. Y si usted quiere venir al altar del Señor, rendirte ante su gracia y decirle al Señor, aquí está mi corazón y quiero rendirme ante ti, Señor. Llego cansada, llego cansado, tengo mi mente cansada, pero hoy tú me has hablado y me dices que en ti hay poder, que en ti hay sanidad, que en ti hay victoria.